Bien, hermanos, el tema que vamos a tratar hoy es hablar con Dios, la oración. Y para poder hacer esto, pues permítanme comenzar precisamente con la oración y ponernos en las manos del Señor para que nos pueda guiar para tocar este tema. Así que hagamos una oración. Nuestro buen Padre, te damos gracias porque nos permites en estos momentos abrir tu palabra y poder aprender, Señor, poder escudriñar tu palabra acerca de la oración. Te suplicamos que esa palabra viva, tú la puedas grabar en nuestras mentes, en nuestros corazones, y podamos orar como debe de ser, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Permite que estos momentos sean de edificación. Esto te lo pido en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bien, hermanos, permítanme comenzar con una historia de Nehemías que hace una oración que tiene varias características, pero permítanme ponerlos en contexto. Cuando Nehemías, que era el copero del rey, antes de que el pueblo de Judá pudiera regresar del exilio, dice que en Nehemías 1:4, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nehemías, cuando escuchó la noticia de que los muros estaban destruidos, las puertas estaban quemadas, hace una oración, y hace una oración con un duelo. Dice, hizo duelo por algunos días, ayunó, oró delante de Dios de los cielos. Después de esto, dice la palabra que durante este duelo, él usa la misma palabra de Dios, que es algo interesante que vamos a estar viendo, para poder hablar con Dios. Recuerden que la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo. Y oímos a Dios a través de su palabra y hablamos a Dios a través de la oración. Y entonces Nehemías hace esto y le dice a Dios, acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecares y os dispersaras por los pueblos, pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta los extremos de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías 1, del 8 y 9. Nehemías está hablando con Dios y está usando la palabra de Dios para hacer esto. Y después de hacer estas oraciones y estar delante de la presencia de Dios, Nehemías regresa con el rey y dice que entra a hablar con el rey y empieza un diálogo con este rey. Y cuando el rey le dice, oye, ¿qué es lo que me pides? Dice Nehemías 2:4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y viene esta frase muy interesante, hermanos, dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Imagínense ese momento. Nehemías había estado orando por varios días, ayunando, estando en esa comunión con el Señor. Y ahora, al momento de que el rey le dice, ¿qué cosa pides? Dice que entonces oré al Dios de los cielos. Hizo una oración tan corta que el rey no la notó en ese momento, pero de alguna forma le pidió a Dios que le diera sabiduría para esas palabras que tenía que decirle, pero lo hizo en una forma directa. Y aquí podemos ver distintos tipos de oraciones. Hay momentos que oramos a Dios y tenemos que de verdad volcar nuestra alma y estar en comunión con Él. Y hay momentos de oración igualmente en el que podemos estar platicando con el Señor. Y hay momentos que oramos en esta forma, como dice, Señor, ayúdame en esto, Señor, te pido por esto otro. Eso es oración, estar hablando con Dios. Permítanme ponerles el ejemplo cuando hablamos con las personas. Hay momentos en que llegamos, saludamos a una persona, tal vez tratamos un tema ocasional, hablamos de alguna cosa, y hay momentos que nos tenemos que sentar y hablar de un tema en particular y llegar al fondo de algún problema. Igualmente es con el Señor. La oración es hablar con Dios y hablar en todas las formas. La idea es estar comunicados con nuestro Padre. Permítanme tomar la oración modelo, que es hermosa,
y tiene mucha enseñanza. Mateo 6, del 5 en adelante, dice su palabra. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, el Señor dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los demás hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabras serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidas. Vosotros, pues, orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta oración, hermano, tiene muchísima enseñanza, y es la oración que usó Dios para poder enseñarnos a orar. Primera cosa que nos dice, mira, no seas hipócrita, no trates, yo te conozco, dice que Él conoce nuestros pensamientos y nuestras necesidades antes siquiera que nosotros las digamos. Y Dios nos dice, mira, no vengas a mí diciendo cosas que ni sientes, no quieras orar usando palabras rimbombantes o vanas repeticiones, no seas hipócrita, yo te conozco a ti perfectamente, sé de lo que necesitas y también sé cómo estás hablando. Y te conozco cuando me estás hablando directamente de tu corazón o cuando estás queriendo decir una oración en público para que los demás te escuchen. Dice, no seas así, no seas hipócrita, no uses esas vanas repeticiones. Porque continúa diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es bien importante saber a quién nos estamos dirigiendo. La oración va dirigida al Padre. Y reconocer quién es, con quién estamos orando, a quién estamos hablando, es de vital importancia. No estamos hablando a cualquier persona, estamos hablando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos hablando con el Creador del cielo y de la tierra. Estamos hablando con el Padre mismo. Y es bien importante reconocerlo y poderle decirle, Señor, santificado es tu nombre. Todo lo que tú tienes, Señor, es sagrado. Versículo 10 es algo que podríamos pasarnos toda la clase en este versículo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración que nos está enseñando el Señor es, Señor, hágase tu voluntad, no la nuestra. Y generalmente cuando nosotros oramos no hacemos esto. Cuando nosotros oramos generalmente es decir, Señor te pido, Señor haz esto, Señor te ruego que pase aquello, te pido que pase estas circunstancias. Y queremos ordenarle a Dios. Y la oración modelo no es así. La oración modelo, lo primero que Dios nos dice es, hágase tu voluntad. Y esa voluntad de Dios a veces no la entendemos, pero tenemos que tener conciencia y poderle decir, Señor, hágase tu voluntad en esto que está pasando, Señor. Que esa sea nuestra oración directamente, la voluntad de Dios. El Señor estaba enseñando a orar a sus discípulos así, y cuando estaba en el huerto de Getsemaní, usó estas mismas palabras. Cuando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabía Jesús que en eso estaba su vida dándola, y estaba esa enseñanza que había dado de la oración, Él la estaba llevando al pie de la letra. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es la oración que debemos hacer nosotros. Después ya vienen las peticiones, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad, no necesitamos decírtelo, pero Señor, te agrada que lo hagamos. Te agrada que pongamos esas peticiones delante de ti. Y después, el versículo 12 es algo que a veces, es un refrán que el pez por la boca muere. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor va a decir, ok, yo te voy a perdonar como tú perdonas. Y es algo que a la hora de decirlo tenemos que tener conciencia de esto. Dios nos enseñó a perdonar. Y debemos nosotros perdonar para que Dios nos perdone correctamente. Y esta oración modelo es hermosa, tiene enseñanza, pero lo que quisiera dejar muy claro, hermanos, es que la oración
es para poderle pedir a Dios, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿A quién debemos orar, hermanos? Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Está hablando Jesús. Entonces, debemos de orar al Padre en el nombre de Jesús. Juan 16:23 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Nuevamente, tenemos que dirigirnos al Padre. Juan 20:20 dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Orar, la oración la tenemos que hacer a través del Espíritu de Dios. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, la conclusión es directa. Debemos orar al Padre en el nombre del Hijo a través del Espíritu Santo. Eso es hablar con Dios. Cuando estamos orando, estamos hablando con el Creador, con Jesús, con el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que saber que estamos hablando con Dios en sus tres personas. La petición al Padre en el nombre del Hijo a través del Espíritu Santo. Y saber que el Espíritu Santo sabe e intercede por nosotros. Y es la forma en que nos ayuda a poder llegar al corazón de Dios. El mismo Dios llegando a su corazón. Entonces, hermanos, apréndanse esto. Tenemos que orar al Padre en el nombre de Cristo por medio del Espíritu Santo. La Biblia, vamos a intentar hacer un recorrido a través de la Biblia, orando, que dijimos que para orar tenemos que es un diálogo. Entonces vamos a escuchar lo que nos dice Dios a través de su palabra acerca de la oración para poderlo poner en práctica y tener ese diálogo con Dios, con su palabra de Dios. Hay muchos versículos que hablan acerca de la oración. Intentaremos dar un recorrido muy general por algunos de ellos para ir viendo lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la oración. Según Timoteo 2:2 dice, exhorta ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. La Biblia nos enseña que debemos enseñar a orar y que debe ser una actitud de nosotros el estar en oración, en rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Tenemos que estar en esa actitud. Según Timoteo 1:3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esto es lo importante. Tenemos que estar orando de noche, de día, intercediendo los unos por los otros. La oración puede ser por peticiones, intercediendo unos por otros, derramando nuestro corazón delante de Dios, pero debe de ser en todo momento. No hay aunque debe de haber una hora, pues, o un momento para podernos sentar y hablar con Dios, podemos tener el teléfono libre directamente con el Señor. Ustedes recuerden que nos habla su palabra que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó, dando a entender que no había nada que pudiera ponerse en medio del lugar santísimo y nosotros. Podemos llegar ante el Señor en cualquier momento. Tenemos esa línea directa para estar con Dios. Y noche y día, en cualquier hora, en cualquier circunstancia, podemos estar orando por Dios. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Debemos de decirle, Señor, yo pongo mi confianza en ti, y todo lo que está sucediendo a mi alrededor lo pongo delante de ti, Señor. No voy a estar afanoso, no me debo de estar preocupando si tú conoces las situaciones y las conoces antes de que salgan de mi boca. Pero lo que quiero es que me rinda a ti y, Señor, lo pongo en tus manos. Y además, con acción de gracia.
te estoy dando gracia por esto, estoy declarando lo que no ha sucedido como va a suceder, no por lo que yo quiero, no conforme a mi voluntad, sino como habíamos visto en Mateo 6, de acuerdo a la voluntad de Dios. Orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos de estar orando sin cesar, hermanos, en todo momento, dando gracias a Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nos desconectemos, Dios no nos niega en ningún momento el poder estar hablando con Él. Dice, orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Primera de Pedro 5:7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuevamente, todas nuestras peticiones, hermanos, todo lo que nos preocupa o lo que nos ocupa, ponerlo delante de Dios. Echar esas cargas, nuestra ansiedad delante de Él. Mateo 18, 19, 20, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieres, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la voluntad de Dios, hermanos, y podemos estar hablando en todo momento acerca de la voluntad de Dios y acerca de esa comunión que debemos de tener con Él. Y aquí dice, donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre. Hermanos, yo ruego al Señor, y es mi oración, que al ver ustedes este video pueda trascender esta oración delante de Dios y en cualquier momento podamos estar reunidos ustedes y en cualquier momento poder decir, Señor, te pongo en oración algo, porque estoy cierto de que hay hermanos que están orando por esta petición. Y si tú puedes ver este video y puedes orar, está seguro que siempre el Señor te va a estar escuchando y puede estar trascendiendo. No importa que haya sido grabado en algún momento en el tiempo, sino todo momento la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es mi oración que pueda trascender en ese tiempo y que el Señor te pueda hablar en tu corazón y que podamos estar orando en todo tiempo, en todo momento, porque el Señor siempre está presto para escucharte. Marcos 9:23 dice, y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo lo es posible. Necesitamos orar, hermanos, sabiendo y creyendo que Dios puede hacer las cosas. Dios es omnipotente. Dios lo puede todo, hermanos. Y nosotros podemos poner todas nuestras peticiones delante de Dios. No quiere decir que Dios va a hacer nuestra voluntad, repito, y soy insistente en eso, sino que debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces, hermanos, no oramos correctamente y queremos pedir cosas que ni siquiera deberíamos de estar orando por ello. No podríamos orar y decirle, Señor, te pido que me ayudes a copiar en el examen. Esa no es la voluntad de Dios y no es una oración conforme a su voluntad y no puedo estar orando en esa forma. Señor, te pido que no veas, voy a hacer esta falta, te pido que me ayudes que en la extorsión que voy a hacer no me descubran. Esas oraciones no tienen sentido alguno porque nunca puede ser esa violación voluntad de Dios y no podemos poner esas peticiones delante de Dios y tenemos que aprender que debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor siempre está presto para escucharnos y se dice que hay un teléfono del Señor, el 33.3 de Jeremías 33.3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y debemos de verdad clamar a Dios. Clamar a Dios es abrirle nuestro corazón, es poner nuestras peticiones delante de Él y Él dice, y yo te responderé. No quiere decir que nos va a hacer lo que nosotros querramos, nos va a responder y a veces no, es una respuesta de Dios. Y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces la contestación de Dios son cosas más grandes que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. Y Dios abre las ventanas de los cielos y nos bendice. Pero nosotros debemos tener esa comunión con Dios por medio de la oración. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? ¿Cómo podemos orar, hermanos? Dice Salmo 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. La posición, hermanos, es algo, y lo vamos a estar viendo, no es algo que Dios lo vea.
Dios lo que ve es la posición, pero de nuestro corazón. Podremos arrodillarnos, claro que es una forma de decirle al Señor, Señor, yo me humillo delante de ti y vengo a postrarme y arrodillarme delante de nuestro Hacedor. Y es correcto, yo puedo estar parado orando, yo puedo orar, pero lo que Dios va a ver no es mi posición. No, Dios no ve, porque puedo estar hipócritamente arrodillado o hipócritamente parado o hipócritamente haciendo la forma que sea. Dios ve nuestro corazón. El Señor dice, ¿sabes qué? Debemos de postrarnos, de arrodillarnos de corazón realmente. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Y podemos hacerlo literalmente, y al orar podemos levantar nuestras manos, pero el Señor dice, ¿sabes qué? No es que levantes o no tus manos, sino nuevamente, esas manos lo que significa es que estás abriendo tu corazón, y lo que debemos orar es con ese corazón abierto, para decirle al Señor, Señor, entra, haz tu voluntad en mí. Dice en Salmo 5:13, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Podemos orar, hermanos, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento, pero nuevamente, lo que Dios escucha, lo que Dios ve, el reloj de Dios está en nuestro corazón. Y lo que debemos hacer es, Señor, yo voy delante de ti, voy a clamar a ese Rey maravilloso y diré, ese Dios mío, Rey mío, aquí estoy, me postro delante de ti en corazón y de mañana, de tarde y de noche voy a estar delante de ti y voy a esperar tu respuesta, tu voluntad, Señor, ¿qué quieres hacer en esta petición que tengo? Salmos 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y eso es lo que ve Dios. No ve nuestra posición, nuestra forma, nuestras palabras. Él ve ese corazón que se puede humillar delante de Dios y eso no lo desprecia Dios. Siempre nos va a escuchar cuando nosotros lleguemos en esa actitud. Cuando lleguemos y queremos hacerlo como los hipócritas, como decía, Dios dice, disculpa, pero no puedo escuchar una oración así, porque nuestro corazón no está diciendo nada. Pero cuando nuestro corazón está hablando con Dios, Dios lo escucha y Dios responde y Dios está con nosotros. ¿Por qué debemos orar, hermanos? Santiago 5:13-18 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos con otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Hermanos, debemos orar de acuerdo a esa voluntad de Dios. Y algunos ejemplos nos dice aquí, dice, oye, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. A veces el Señor permite que nos sintamos mal para que podamos llegar ante Él. Y a veces cuando no tenemos algún motivo, nos alejamos un poco de Dios. Dios permite. Dice, oye, ¿estás afligido? Ven, ora. ¿Y estás alegre? Ora y canta alabanza. Alabar a Dios es decirle las maravillas de Dios y podemos alabar a Dios por medio de la oración. Cuando le decimos, Señor, tú eres grande, poderoso, omnipotente, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, estamos alabando a Dios y estamos haciéndolo a través de una oración. ¿Está alguno enfermo? Cuando hay enfermedades, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, creyendo, salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos con otros y orad unos por otros. El Señor dice, intercede por tu hermano. La iglesia, hermano, debe ser el lugar donde estamos todos los pecadores,
y donde debemos de orar unos por otros. No debemos de echarnos unos a otros, ni debemos murmurar unos por otros, sino debemos orar unos por otros. Debemos darnos la mano y levantar al caído. Debemos de poder interceder por nuestros hermanos para que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo, Dios pueda ayudar y podamos seguir adelante. Dios no nos ha dejado solos nunca y también nos pide que entre hermanos podamos estar orando unos por otros. Y esa oración, hermanos, puede hacer maravillas. Pone aquí el ejemplo de Elías. Dice, Elías oró y paró la lluvia. Y volvió a orar y hubo lluvia. Si lo hacemos de acuerdo a la voluntad de Dios. A Elías no se le ocurrió, si ustedes leen el pasaje, que no lloviera. Dios le dijo. Y Elías lo hizo de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios lo hizo correctamente. No debemos de tentar a Dios en la oración y decirle, Señor, si tú existes, que llueva ahorita, o que no llueva ahorita, o que caiga fuego del cielo, que caiga un rayo. Dios no complace ese tipo de cosas, hermanos, pero Dios respalda su voluntad. Y cuando le dijo a Elías, vas a hacer esto, vas a orar, Elías lo hizo y Dios respaldó su oración porque Dios estaba con él. Dios es un Dios vivo, un Dios que nos escucha, un Dios que está atento a esa oración. Juan 1.9 dice, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Esto cómo lo hacemos? Por medio de la oración. Una oración principal, hermanos, es el poder pedir perdón a Dios. El confesar nuestros pecados es confesárselos a Dios y es orando. Y le tenemos que decir, Señor, yo tengo que reconocer que soy pecador y, Señor, yo me pongo delante de ti porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el Señor nos pide que debemos de confesarlo, debemos orar y decirle, sí, Señor, yo he hecho esto mal y te pido perdón por ello. Esa oración, hermanos, es la única que Dios escucha cuando nuestro corazón está mal. Cuando nosotros estamos mal, dice su palabra que no hay forma de poder llegar con Él. La única oración que escuchan es una oración de arrepentimiento. Y esa es la oración que abre las ventanas de los cielos. Cuando llegamos y podemos confesar y reconocer quiénes somos, reconocer el sacrificio que Él hizo, ser lavados por su sangre, entonces el Señor nos dice, ahora sí te puedo escuchar. Ahora sí puedo escuchar tu voz, que vienes, clamas a mí de acuerdo a la voluntad, y yo voy a contestar de acuerdo a eso. Porque esa sangre ya limpió el pecado, porque ese velo ya está roto y tienes esa plena comunión con Él. Pero cuando no nos arrepentimos, cuando tenemos pecado en nuestro corazón, tenemos esa barrera que nos impide acercarnos a Dios. Jeremías 32, 17 dice, oh Señor Jehová, he aquí, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tus brazos extendidos, y no hay nada que sea difícil para ti. Nuestra oración, hermanos, debe de saber que no hay nada que sea difícil para Dios. A veces usamos una expresión que no deberíamos usar. Esto ni Dios lo puede hacer. Y esa expresión no existe, porque no hay nada que no pueda hacer Dios. Dios es omnipotente y lo puede hacer todo. Y nosotros debemos de llegar ante el Señor y poner nuestras peticiones delante de Él, por absurdas que a nosotros nos pudieran parecer. Pero debemos de ponerlas delante de Dios y decirle, Señor, hágase tu voluntad en esta petición. No sé cómo lo vayas a hacer. Tal vez yo no sepa, Señor, cómo, pero tú sí sabes. Y no que queremos llegar ante Él diciéndole lo que queremos que suceda. Porque esa oración el Señor dice, esa no es mi voluntad. Yo voy a contestarte de acuerdo a mi voluntad. Porque Él nos escucha, como lo hemos visto, a través de su Espíritu. Y ese Espíritu nos pide y nos ayuda a comunicarnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Salmo 52, 1 y 2 dice, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Debemos saber que Dios está escuchando de verdad nuestras oraciones en todo momento. Dios no se esconde. Dios está ahí directo. Dios está puesto para podernos escuchar. Mateo 7, 17, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si le pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la piden. Dios sabe exactamente nuestras necesidades y si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos contesta. Debemos de llegar en verdad con la actitud y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad en este problema? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos contesta y recibe y al llegar ante Él dice, siempre voy a estar aquí, siempre estoy dispuesto, mi oído está atento a tu oración, pero debemos de llegar con eso. Y el Señor nos va a dar lo que necesitamos. Señor, que me saque la lotería. Sabe el Señor que eso no es así. Y si se requeriría, el Señor lo haría en un momento, pero esa no es la voluntad de Dios, no es la forma. No le voy a decir que Dios no me escucha y no atiende a mi oración. Claro que me escucha y atiende a mi oración y a través de su Espíritu está diciendo, no es mi voluntad, no es el camino, no es la forma. Y el Señor está atento siempre para poder escucharnos y la forma de hacerlos. Hay requisitos para la oración. Y esta es la confianza que tenemos con Él, 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos con Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, hago mucho hincapié en eso, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuevamente, la voluntad de Dios. Si pedimos algo que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, no lo va a responder Dios. O no es una respuesta y nos va a decir eso no es conforme a mi voluntad. No podría decir es que le caiga fuego del cielo a su panito porque me hizo tal cosa. No es la voluntad de Dios y no le va a caer fuego del cielo. Y no es que Dios no responda a nuestras oraciones, sino que no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Otra vez os digo, en Mateo 18, 19 y 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Ya lo habíamos visto. Porque donde 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Eso trasciende, hermanos. Claman los justos y Jehová oye y los librará de todas sus angustias. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Ser justos. Justos no es que nosotros seamos justos, sino que Dios hace justicia en nosotros y nos hace justos. Tenemos que tener esa comunión con Dios para poder clamar a Dios y Jehová nos oye. Si no tenemos esa justicia de Dios y Dios no nos ha justificado, Dios no nos va a escuchar. Dios no escucha a quien no tienes a Cristo en su corazón. La oración que Dios puede escuchar de una persona que no tiene a Cristo solamente es una oración, como hemos visto, de perdón, de reconocimiento de pecado, de súplica que Cristo entre y entonces sí, Dios escucha esa oración. Mientras tanto, toda la gente que querer hablar con Dios cuando no tiene esa comunión con Dios, lo que está haciendo son vanas repeticiones, lo que está haciendo es dar palabras al aire, pero Dios no puede escuchar una oración de aquel que no tiene a ese Cristo vivo, a través del Espíritu puede tener esa comunión con Él. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios aquí nos está diciendo algo muy interesante, hermano. Mira, yo te puedo escuchar, dice el Señor, pero voy a ver tu corazón. Y si de ahí te acuerdas, no dice que tú tienes algo contra tu hermano. Dice claramente, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. O sea, si alguien piensa que tú le has hecho algo, no dice que si lo hayas hecho, no, es muy probable que lo hayas hecho. Pero si con el solo hecho de que alguien piense que tú le hiciste algo, está haciendo esa piedra de tropiezo, dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate, pon las cosas en claro primeramente con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces ven y habla conmigo. Pero necesitamos tener esa paz con el Señor y decirle, Padre, ayúdame con esto y poder dejar mi ofrenda y reconciliarme con mi hermano. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado, dice un coro. Dios no nos escucha si no estamos con la gente bien. No podemos amar a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestro hermano que está con nosotros, si no hacemos su voluntad. Y la voluntad de Dios es que os améis los unos a los otros.
Y si estamos enojados con alguien, tenemos rencor con alguien, no podemos llegar ante el Señor, porque el Señor dice, no te puedo escuchar. Ese rencor, esas cuestiones que tienes con alguien, no puedo escuchar tu oración. Deja ahí tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y podrás escucharme. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nuevamente, debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios, Santiago 4:3. Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si en mi corazón, si yo tuviera pecado en mi corazón, dice, el Señor no me habría escuchado. Siempre que tenemos que empezar a orar, lo primero que tenemos que hacer es decirle al Señor, Señor, límpiame. Reconozco que he pecado. Señor, perdóname. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo primero que tenemos que hacer para llegar ante el Señor es decirle, Señor, perdóname, límpiame, para poder estar delante de tu presencia, para poder estar contigo, para poder orar. Y esto es algo que tenemos que hacer directamente. No podemos, nuestra oración debería de siempre comenzar en esa forma, reconociendo nuestro pecado. Y no porque el Señor no nos haya limpiado con anterioridad, sino porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y siempre tenemos algo que hicimos mal delante de Dios. Y debemos de reconocerlo. El Espíritu de Dios nos convence de ese pecado y nos muestra ese pecado. Y nosotros debemos de decirle al Señor, Señor, por medio de ese Espíritu yo sé que he hecho cosas que no, esos pensamientos que no son correctos, esas palabras que dije que no eran correctas, ese que me enojé con alguien. Todo, Señor, perdóname antes de poder llegar ante ti. Si mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Lo habíamos ya visto lo que pidiéramos en oración, creyendo lo recibiremos, Mateo 21:22. Creyendo, necesitamos creer que Dios está con los santos. Juan 5:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Nuevamente, de acuerdo a la voluntad de Dios, si estamos en la comunión con Dios, si las palabras de Dios permanecen en nosotros, si nosotros permanecemos delante de Dios y las palabras de Dios permanecen en nosotros, entonces podemos pedir y pedid todo lo que queráis y os será hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre eso es, no se puede quitar eso. No podemos decirle, Señor, te pido que me ayudes a robar y que no me descubran. No es posible. Esa oración no funciona, no es correcta. Debemos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hermanos, recordamos que al tener algo contra nuestros hermanos no podemos hablar con Dios y no pedimos perdón. 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos igualmente, viviendo con ella sabiamente, dando honor a la mujer como brazo más frágil y como coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, si estamos enojados con cualquier persona y más allá con nuestros esposos o nuestras esposas, con nuestros familiares, con nuestros hijos, el Señor dice, no puedo escuchar tu oración. ¿Por qué? Porque estorba, hermanos. Tiene estorbo. El Señor dice, oye, no puedo escucharte claramente. Hasta que no reconozcamos, hasta que no nos humillemos delante de Dios y pidamos ese perdón, no podemos ser escuchados por el Señor. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esta es la oración inicial que debemos hacer siempre, hermanos. Humillarnos delante de Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y reconociéramos, y se convirtiera de sus malos caminos, y si dejáramos de hacer lo que estamos haciendo, entonces, dice el Señor, solo entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, y los bendeciré,
Esa es una oración. Señor, decirle, Padre, lo primero que tengo que hacer es humillarme delante de ti, buscar tu rostro, reconocer tu grandeza, Señor, y tú perdonarás mi pecado y sanarás mi tierra. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Les comentaba, el sacrificio de los impíos, el querer orar a Dios, el querer que una persona que no tiene a Cristo en su corazón hable con Dios, dice, es abominación a Jehová. Dios no le agrada porque no puede escuchar a esa persona por el pecado que tiene. Mas la oración del recto se goza. ¿Cómo podemos convertir la persona que no tiene en la persona recta? Convirtiéndonos, aceptando a Cristo como nuestro Salvador, reconociendo nuestro pecado y pidiendo perdón. Entonces el Señor nos justifica, nos limpia, nos perdona y podemos estar delante de Él y Dios escuchará nuestra oración. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Si mi corazón hubiera mirado la iniquidad y lo hemos visto, el Señor no me habría escuchado. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Ven, ahora conmigo. Vamos a platicar, dice el Señor. Vamos a ponernos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos quiere perdonar, pero intentamos ponernos a cuentas para que esa oración pueda pasar del techo y Dios la pueda escuchar y nos pueda contestar de acuerdo a esa voluntad. ¿Cómo oraba Jesús, hermanos? Jesús oraba en todo momento y bajo toda circunstancia. Mateos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y ahí oraba. En la mañana Dios se levantaba, Jesús se levantaba, iba y oraba, siendo aún de madrugada. Lucas 6:12 y 13. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Habíamos visto en el versículo anterior que de mañana se había levantado a orar. Y ahora vemos que en la noche fue a orar y se pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, o sea, pasó toda la noche, llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Esto es bien importante, hermanos. Jesús mismo tuvo que estar en oración toda una noche para escoger a esos 12 discípulos, que los iba a marcar, que Dios ya los tenía puestos, pero Jesús mismo nos enseña a que debemos orar en todas esas decisiones. Y si Jesús necesitaba orar para escoger a sus discípulos, ¿cuánto más nosotros tenemos que orar para todas las decisiones importantes en nuestras vidas? Señor, ¿con quién me debo de casar? ¿Qué debo de estudiar? ¿Qué debo de hacer en esta circunstancia? ¿Cuál es tu voluntad en esto, Señor? Esa oración debe de estar directa en nuestra forma. Y orar en una forma directa, hermanos. Toda la noche se pasó orando Jesús. No sé hace cuánto o qué tiempo dedicamos a la oración, hermanos. A veces hacemos oraciones tan directas y tan pequeñas. Dice por ahí, si no fuera que comes, ¿cuándo te pondrías a orar? Pero eso es un tipo de oración como lo hemos visto. Pero necesitamos, como lo habíamos visto con Nehemías, en algún momento decir hasta aquí, Señor, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué debo de hacer? Y hay momentos cruciales en nuestra vida que Jesús nos enseña que debemos orar. Y orar no nada más es, Señor, pues ¿cuál será tu voluntad? A ver, ¿cuáles serán esos 12 que tú me quieres dar? Ah, son estos ya. Se pasó toda la noche orando y cuando bajó llamó a sus discípulos y escogió a los 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Jesús orando. Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Subió y siguió la noche y pasó la noche ahí solo orando. La oración, hermanos, a veces la hacemos en conjunto, pero a veces y es bien importante tener ese momento de oración a solas con Dios. Hay cosas que oramos unos por otros y oramos en conjunto y oramos poniendo las peticiones de la iglesia delante de Dios y oramos unos por otros, pero hay momentos que tenemos que encerrarnos con el Señor, como dice, ve, cierra ahí en tu aposento, cierra la puerta
y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Necesitamos tener ese lugar para poder llegar y orar a Dios. Ese taller del alfarero, hermanos. Ese momento que nos tenemos que sentar con Él y decirle, Señor, quítame esto que no está funcionando en mi vida, libérame de esto, Señor. Me pongo en tus manos, Señor. ¿Cuál es tu voluntad en esto que está sucediendo? Llegada la noche estuvo ahí solo, orando. En el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan esa oración? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí en tanto que voy allí y oro. Y recordamos eso, los discípulos se quedaron teóricamente orando y se quedaron dormidos. Y es cuando Jesús hace la gran oración. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Sus discípulos lo veían, hermanos, pero él se apartaba y oraba. Y si Jesús necesitaba la oración, ¿cuánto más la necesitamos nosotros? ¿Cuánto más necesitamos tener ese consuelo de Dios, esa guía del Señor, ese decir, Señor, ¿qué debo de hacer en todas las cosas que tú me pones delante, Señor? En el huerto del Getsemaní dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estaba pasando por un momento muy difícil ahí en el Getsemaní, hermano, y la oración siempre estuvo presente para él. Estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre. Él estaba clamando a Dios. Estaba orando en una forma de espíritu, alma y cuerpo dedicado a eso. Y le estaba diciendo, Señor, si es posible, pasa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Caían esas gotas de sangre que parecían como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, hermanos. ¿Cómo oraba Jesús? Dice, entonces tomó 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos. Jesús a veces oraba, y una forma característica que él tenía, dice, levantando los ojos al cielo. A veces nosotros cerramos los ojos, o nos postramos, o paramos. Les repito, la posición, la forma, no es lo que Dios ve. Dios ve nuestros corazones. Hay algunos pasajes que nos hablan acerca de la oración, pasajes que refieren y que hablan acerca de este tema. Permítanme leer Salmo 25, 1:7, dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Estos salmos, muchos de los salmos, son oraciones directamente. Y esta es una hermosa oración de David que dice, Señor, Dios mío, en ti confío. Yo creo que tú eres ese Salvador. Yo confío en ti. Que no sea yo avergonzado delante de mis enemigos. Porque, Señor, mis enemigos van a ser confundidos por ti. Serán avergonzados, Señor. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, dime por dónde, qué debo de hacer en cada circunstancia, encamíname en tu verdad, enséñame, Señor. Dios, al hablarnos en la oración, nos hace un cambio de conducta, nos enseña, nos cambia la vida, nos dice qué hacer. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Y de los pecados de mi juventud, Señor, no te acuerdes más. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. No conforme a mis actos, Señor, conforme a tu misericordia. Te pido perdón por mis actos
límpiame. Esas oraciones, hermanos, es la oración que debemos hacer en todo momento al Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que yo debo de hacer, Señor, para ti? Salmos 41, 1 al 4 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Con paciencia. Y Dios, imagínense, hermanos, en esa figura, se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Señor pone atención a nuestras oraciones y me hizo sacar del polvo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que hace la oración. Dios es lo que hace con nosotros a través de la oración. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Señor, inclina tu oído, oye mi clamor. Y el Señor con eso me hace salir de ese pozo, de ese lodo cenagoso, y pone mis pies sobre peña, endereza mis pasos. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros de verdad llegamos ante Él y le pedimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muéstrame qué debo de hacer. Él nos toma, Él nos escucha y Él nos da esa vida abundante. Oye nuestro clamor, nos saca de ese pozo, nos pone sobre la peña firme que es Él. En Lucas 18, 9 y 14 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, digo también estas parábolas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, mas el publicano estaba lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros. Si nosotros en verdad le decimos al Señor, Señor, ten piedad de mí que soy pecador, y no lo hacemos hipócritamente, no nos creemos superiores a nadie, Dios nos toma, nos justifica, nos escucha. Hermanos, después de todo esto, lo que les puedo decir es que cuando oremos, pidamos perdón siempre antes de cualquier cosa. Limpiemos nuestro corazón de pecado. Señor, perdóname. Y una vez que podamos decir eso, nuestra oración debe de ser, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía. Enséñame, Señor, qué es lo que debo de hacer en este problema. No lleguemos ante Él queriendo justificarnos, queriendo quejarnos de las cosas que hay en nuestra vida, queriéndole decir lo que debe de hacer en nuestras vidas. Esa no es la oración, hermanos. La oración es ponernos delante de Él y decirle, perdóname, guíame, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si pudiéramos grabar esto en nuestro corazón, esta lección realmente tendría sentido. Es mi oración en verdad que al escuchar este video, tú puedas entender esto. Orar es hablar con Dios a través de su palabra. Escucharlo, hablarle, ponernos en comunión con Él, decirle, Señor, perdóname, hágase, Señor, tu voluntad en mi vida. Si hemos aprendido esto, habremos aprendido a orar. Dios les bendiga y espero que este video sea de bendición. Cualquier duda pueden comentarlo y estaremos pendientes siempre para contestar cualquier duda o comentario que pongan ustedes en el video. Dios les bendiga. Muchísimas gracias por su tiempo